el alimento espiritual. Dígale a su hermano, oye, ¿ya cenaste? Pregúntele, ¿ya cenaste? Dígale. Algunos van a estar ahí azul, azul de hambre. ¿Quiénes están con hambre? Levanten la mano. A conciencia, a ver. Pero no con hambre de comida, pues. Hambre de la palabra. A ver, ¿quiénes están con hambre de la palabra? Amén, mis hermanos, amén. Esta palabra es para nosotros, porque yo también tengo hambre del Señor. Y nos dice en Amós 8, desde el versículo 1, nos va diciendo el Señor a través de este profeta, le va diciendo, ¿no? Ya el pueblo de Israel está maduro, le dice. Ya está listo para ir, como se dice, a rescatar almas para Cristo. Entonces, el Señor le mostró a este profeta Amós una canasta de frutas maduras. Una canasta de frutas maduras. Y yo dije, wow, Señor, esa canasta de frutas maduras somos todos nosotros. Somos la comunidad vástago de Dios. ¿O no somos? ¿Amén? Pero hermano, diga amén. Amén, con esa convicción. La verdad que esta noche ha sido tan maravillosa que yo quisiera saltar, gritar. Es una noche hermosa. Cuánto amor nos tiene el Señor. Cuánto amor, mis hermanos. Aquí nos dice de que el pueblo ya está listo. Ya estamos listos. Dígale a su hermano, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Muchos decimos sí, gracias. Estoy lista, estoy preparada, que venga lo que venga. ¿Y acaso no vino una ola de resfrío? ¿Acaso no vino una ola de tantas barbaridades, de brujerías, de curandería? Y ahí nomás nos dimos cuenta cómo estaba el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estaba el cuerpo de Cristo? ¿Nos pilló fuerte, fortalecido? Algunos nos pilló débiles, adoloridos. Recuerdo yo que eso fue más o menos hace una semana. Una semana que a mí me atacó feísimo. Me dolía la cabeza, me dolía la espalda, los pulmones, todo me dolía. Todo me dolía. Pero la gracia del Señor sobreabunda en este lugar, mis hermanos. Y no es que ni bien supe que me dolía mi cabeza, mi estómago, mis pulmones, todo, corriendo al médico para que me recete una tableta o un medicamento. Nosotros los que conocemos a Cristo, mis hermanos, recurrimos a Él, recurrimos a nuestros pastores, porque nos dijo el Señor, les daré pastores para que los guíen. Y lo primero que debimos hacer, mis hermanos, es venir a Él, pedir, humillarnos y decir, no puedo más, estoy débil, estoy cansado. Otros por teléfono pedían oración. Amén. Así debemos nosotros buscarlo a Él primero. Y quien vino a este santo lugar y se mantuvo ahí en vela, orando, clamándole al Señor, el Señor es misericordioso, pues no. Y lo levantó. Nos levantó a todos los que estábamos enfermos, agobiados, cansados. Y como le digo, el Señor nos pregunta nuevamente, después de que ya nos sanó, nos liberó, ¿qué hicimos? ¿Será que es verdad? Hay que buscar a nuestros pastores, hay que buscar su guía, pero yo también tengo que hacer
y poner de mi parte. No es que todo se lo voy a echar a ellos. Estoy enfermo, sánenme, libérenme. Tengo también yo que poner de mi parte. Reconocer, traer a mi memoria qué puerta abrí para que el enemigo me pueda tocar en la enfermedad. Porque ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, todos aquellos que sufrimos, y la verdad que el Señor nos procesa, pues, ¿no? Nos hace pasar esos desiertos. Muchos decimos, ¿y por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Pero como les digo, tuvo que haber una puertita, un portón, algunos, ¿no? Algo que nos sacó de la comunión con el Señor. Porque el Señor, si permitió esa enfermedad, es porque Él también se va a glorificar. Él también se va a llevar el nombramiento ahí, porque Él es todopoderoso. Él es el hacedor de cosas imposibles. Él es el hacedor de cosas imposibles. Y yo justamente viví y fui testigo del poder de Dios. Pregúntele a su hermano, ¿eres testigo del poder de Dios? Mis hermanos, justamente esta semana recibimos una triste noticia, ¿no? De que nuestro amado pastor Pablo se encontraba delicado de salud. Estaba muy delicado. Yo personalmente no pensé que estuviera tan mal. No pensé que estuviera tan mal porque muchos dicen, sí, estoy mal. Y yo no me imaginé la situación que pude percibir. El Señor permitió que nuestros pastores de la iglesia Vástago de Dios, el pastor Luis, la pastora Milka, pudieran ir a otro departamento a orar por el pastor Pablo. Y ya cuando dicen ellos, vamos a ir, yo en mi interior decía, yo también quiero ir, decía. Porque sentía también en el corazón de querer hacer algo por nuestros pastores que se encuentran delicados. Y nos fuimos. Y mis hermanos, déjenme decirles que la gloria del Señor se derramó abundantemente. Aquella persona que estaba tirada en la cama, ya sin ánimo, sin fuerza. Recuerdo que tenían ese medidor, ¿no? El oxímetro, que medía la saturación. Y justamente antes de que lleguemos, el pastor estaba conectado al oxígeno. ¿Y qué creen? El oxígeno ya se le había terminado. Ya no tenía oxígeno. Entonces, cuando ya llegan nuestros pastores, lo ven ahí en la cama tendido, respirando con mucha dificultad. Él cuenta, nuestro pastor dice, yo ya esperaba el último suspiro. El pastor Pablo. Y es ahí donde él estaba, en lo último de su vida, de su situación, que llegó la ayuda de Jesús. Donde ni la ciencia humana ni los medicamentos, porque lo único que le hacían era quizás mantenerlo un poquito, ¿no? Pero ya hasta intoxicado estaba de tantos medicamentos. Entonces el Señor quiso causar esa situación para que reconozcamos todos los que pudimos ver la gloria de Dios,
que Él es grande, mis hermanos, que Él es poderoso, que para Él no hay nada determinado. Cuando uno piensa que ya todo está dado, que ya no hay salida, que ya no hay salvación, es cuando llega el ángel del Señor. Y llegó el ángel del Señor con nuestros pastores. Llegaron en auxilio de ese siervo amado del Señor. Y el Señor no deja a ningún justo caído. No deja, mi hermano. Y empezaron a ministrarlo por horas. Fueron horas de horas, mi hermano, orando, clamándole al Señor. Y yo le cuento este testimonio porque quiero levantarle la fe a ustedes. Quiero que nos levantemos en esa fe de creer sin ver. Porque mientras oraban nuestros pastores, se iba ministrando un hijo de Dios. Y muchos dirán que cuando nosotros aquí en la comunidad hablamos de brujerías, de curanderías, muchos decimos, no, son cuentos ficticios, o no debe ser tanto así. Y le hallamos una y otra cosa. Pero nos juega nuestra mente la incredulidad. Tóquese su mente, mis hermanos. Esta cabecita aquí, este campo de batalla, muchas veces se vuelve incrédulo. El enemigo nos pone ahí la incredulidad y sáquela de su mente, porque esa incredulidad no lo va a dejar crecer. Porque lo que les estamos contando no es un cuento ficticio, no es algo que nos contaron, es un testimonio vivo y real del poder de Dios. Y fue increíble, mis hermanos, porque después de estar tan mal esta persona, como si nada, después de horas y horas, el Señor lo levantó de la muerte. Así, de la muerte lo liberó de ese espíritu de muerte, a él y a toda su familia. Y más tardecito estábamos yendo en una movilidad a comer algo. Porque había que fortalecer el cuerpo también, ¿no? Entonces, démosle un aplauso al Señor, porque es increíble y toda la gloria es para Él. Solo a Él y para Él, mis hermanos. Solo a Él es la gloria, la honra. Pero ojo, no a cualquiera se le muestra su gloria, sino a aquel que le cree. Dígalo, sino a aquel que le cree. Pregúntele a su hermano, ¿tú crees? ¿Tú crees? Dígale. Entonces, mis hermanos, en esta palabra, en Amós 8, desde el versículo 7, nos dice de que llegan días duros. Llegarán días duros, dice. Días muy, pero muy fuertes para todo el género humano. Nos dice el Señor que Él convierte en luto las fiestas religiosas, en canto fúnebre todas las canciones. Los vestiré de luto, les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor omnipotente. Dígale a su hermano, vienen días en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Nos dice también en el versículo 12, la gente vagará sin rumbo de mar a mar,
Andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás. ¡Wow! ¡Qué palabra más dura que profetizaba el profeta Amós! Y efectivamente, el pueblo al que le profetizaba no era un pueblo que lo iba a recibir y decir, sí, es verdad, cambiemos. Se puede remontar a este tiempo, mis hermanos. Pero yo me he dado cuenta de que en este tiempo muchos nos creemos que ya estamos llenos que ya estamos satisfechos, que con venir un ratito aquí a la iglesia con eso nos basta. Levante la mano, ¿quién se siente satisfecho solo con venir aquí? O alguien, levante la mano a quien le falta más, que tiene más hambre, más sed de la palabra en su casa, en su trabajo. Amén. Debemos de tener esa hambre y esa sed, mis hermanos, en todo momento. Yo doy gloria al Señor porque nuestros padres espirituales están ahí siempre, guiándonos, alimentándonos. Ahí está la leche, la miel, nos las paran dando. Y nosotros ahí a veces abrimos la boca y la deleitamos comiendo. Pero muchos, como les digo, ya estamos saciados. Es el mismo tema de la otra vez. Sí, ya lo sé, pues ya lo dijo, ¿cuánto? Está repitiendo su prédica. Ya me la sé, me voy a jugar. Si igual va a estar colgado en el Face, ahí lo miro después con calma, decimos, ¿no? Dígale a su hermano, oye, ¿eres tú? Pregúntele, mírele a los ojos, ¿eres tú? Dígale. Mis hermanos, muchos de nosotros tenemos que desear esa leche, esa miel que está en la palabra del Señor. En primera carta de Pedro 2:2 nos dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¡Wow! ¡Qué palabra más bella! ¿Qué nos dice? Que seamos como bebés. Y nuestra pastora la otra vez hacía, ¿cómo hace un bebé? No puedo hacerlo igual, era tan hermosa como lo hacía. Tenemos que alimentarnos de esa leche materna, que es la palabra del Señor. ¿Nos vamos a alimentar? ¿Se lo prometen al Señor? ¿Sí? Pero no se lo prometan, háganlo pues, mis hermanos, porque somos buenos para prometer y después no cumplir. Así somos, ¿o no? Somos así pues, hermanos, ¿qué le vamos a hacer? Aún así el Señor nos ama. Así que tenemos sí que arrepentirnos. Arrepentidos, dígale a su hermano. Arrepentidos, porque tenemos que alimentarnos de esa palabra del Señor todos los días. Nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿no es cierto? Algunos tenemos hasta meriendas, ¿no? Así tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Al levantarnos, no podemos levantarnos y lo primero es el teléfono. A ver qué pasó. No, darle las primicias al Señor. ¿Quiénes le dan las primicias al Señor? A ver, de aquí, de los que estamos. Todingos, ¿de qué no? Ahí. Bueno, el Señor lo sabe, mis hermanos. Pero dígale, tenemos que dar
las primicias al Señor. Y no solo las primicias, como les decía, en la mañana, en la tarde y antes de dormir, algo tan hermoso que es orar con Él, pedirle a ver qué me quiere decir el Señor. Pero no solo orar por nosotros, no solo orar por nosotros. En esta semana, y se lo aseguro, que es la semana que el Señor ha tocado muchos corazones. Ha tocado muchos corazones y nos ha unido en oración. Nos ha unido por una causa específica. Y esa unidad, esa oración, ¡pum!, subió al Señor. Subió al Señor y el Señor escuchó el clamor. ¿Y qué hizo? Soltó las cadenas. Soltó las cadenas, mis hermanos. ¿Lo creen? Soltó las cadenas porque el Señor es misericordioso. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿qué obtenemos? Obtenemos la misericordia de Dios, el amor de Dios. Cuando lo buscamos en la intimidad, cuando buscamos esa intimidad. En esta semana, una hermanita me decía, usted para muy calladita, hermana, me decía. Seguro está hablando con el Padre. Y yo me reí porque no era tanto así. Es cierto, buscamos esa intimidad, pero no es fácil, mis hermanos. No es fácil porque esta mente es incrédula muchas veces y no nos deja conectarnos con el Padre. Inclusive en esta misma noche, si usted estaba ahí a la expectativa, ¿qué está pasando acá? Ay, Señor, se desmayó, se cayó. No, tenemos que entrar a ese momento celestial de la atmósfera de Dios y entrar, adentrarnos. Y no me voy a cansar, mis hermanos, de decirle lo mismo y lo mismo, porque el Señor lo quiere así, que nosotros busquemos su presencia, estemos con Él, y en ese momento que estamos con Él, Él derrama todo lo que tiene que hacer con nosotros. Derrama sanidad, derrama liberación. Si vinimos con un problema, nos enojamos, no tenemos dinero, qué sé yo, tantas necesidades que tenemos, en ese momento es cuando hay que aprovechar y clamarle, no le importe quién esté. Había esa viuda que fue al juzgado y todos los días, ¿no? Todos los días le clamaba al juez por su causa, todos los días. Y así, por más que usted esté todos los días clamándole, va a haber un momento en el que el Señor, ¡pum!, lo va a hacer. Y si no se adentra en la intimidad de Dios, pudo haber sido hoy ese día, pudo haber sido esta noche, pero usted se dejó robar muchas veces ese momento. Dígale a su hermano, no te dejes robar la intimidad con el Señor. Pero dígale de verdad, pues no es que están ahí mirando hasta que vuela un bichito. Dígale, no te dejes robar la intimidad con el Señor. Amén. Pero muchas veces nosotros estamos ahí distraídos. ¿Por qué creen eso? Porque no leemos la palabra. No la leemos. La tenemos las 24 horas del día. 10 horas me dedico a dormir, 4 horas para alimentarme, desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuántas horas más quedan? 10 horas más. Descanso una siesta, me levanto, vuelvo a descansar y así perdemos todo el día. O no le echemos tanto la culpa también al descanso, ¿no? Sino que perdemos el tiempo en el teléfono.
El teléfono nos roba la presencia del Señor, nos desenfoca de Él. Y ustedes dicen, ¿no? Y a mí me ha pasado, no, que el Facebook a mí me edifica, porque siempre que he estado mal, ¡pum!, llega un mensaje que me levanta el ánimo, decimos, ¿no? Es verdad, puede ser que en algún momento te dé un mensaje bueno, pero del 100%, el 90% es totalmente tóxico. ¿Sí o no? Es así. No pongamos que todo el tiempo las redes sociales me edifican, no, porque hay de todo. Pero si usted se alimenta de la palabra del Señor, va a tener esa fuerza espiritual, va a tener esas ganas de seguir viendo. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué Amós recibió las visiones del Señor? El Señor le puede hablar a cualquiera de ustedes que esté aquí, siempre y cuando busquen la conexión con Él. Y debemos de alimentarnos también de aquella persona que lee la palabra, preguntarle. Algunos nos creemos, yo me lo sé, ya leí eso. Facilinga la palabra, decimos, y nada que ver la interpretación. Me ha pasado. Muchas veces uno la interpreta la palabra y después cuando ya fui a querer aprender más, era totalmente nada que ver lo que yo estaba pensando de la palabra. La estaba interpretando mal. Y muchos nos puede pasar eso. Debemos de buscar siempre la ayuda de un hermano crecido en la fe, de nuestros pastores, de nuestros hermanos que nos puedan ayudar. Amén. El Señor nos dice, mis hermanos, en Juan 7, 37, 38, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Quién quiere ser un río de agua viva? Levante la mano. ¿Quién quiere ser ese río de agua viva? Que todo el tiempo, cierren sus ojos a ver. Recuerdo yo que cuando estaba un momento en oración, así orábamos y yo me imaginaba ese manantial que desbordaba de la palabra del Señor. Cierren sus ojitos ahí un ratingo y van a ver esa fuente de agua viva que es el Señor. Esa fuente inagotable que, como dice la Escritura, quien beba de ella ya no tendremos sed. Amén. Yo quiero también esa fuente de agua viva. Yo la quiero. ¿Quién más la quiere? Todos debemos de buscarla, mis hermanos. Esa fuente, ¿quién es? ¿Será la piscina que está aquí abajito? ¿Quién es la fuente? Es Jesús. Dígale a su hermano, la fuente de agua viva es mi amado Jesús. Es mi amado Jesús. Porque el Señor, cuando usted está pasando una prueba, está pasando por el desierto, ¿qué hacemos? Nos frustramos, nos desesperamos y lo último que hacemos muchas veces es leer la palabra, ¿o no? A veces estamos tan angustiados que hasta acudimos a medicamentos. Ay, no puedo ni dormir de este problema, decimos. Todinga la noche me la pasé en vela, decimos. Y tomamos muchas veces tabletas para conciliar el sueño. En vez de agarrar la palabra. Porque cuando no podemos dormir, mis hermanos, es porque el Señor te quiere hablar. Quiere hablar contigo. Pero muchas veces nosotros, es como cuando nos llama el Señor. Ay, no. Y lo ponemos en silencio o lo apagamos.
El Señor quiere hablar contigo y te llama cada momento. Un momento especial tiene para hablar contigo. Y si tú no estás dispuesto a hablar con Él, después lo vas a querer buscar. Pero no es cuando nosotros querramos, mis hermanos. Es cuando Él decide, nos busca. A ver, ¿dónde estará mi hermanito que ya no venía a la iglesia? Que se estaba perdiendo y nos llama a través de la enfermedad. Aquel que quizás no venía por la enfermedad, firme aquí está. Amén. Son los llamados del Señor. Pregúntele a su hermano, ¿el Señor te llamó? ¿Esta noche el Señor te llamó? Claro que sí, si no, no estuvieran aquí, mis hermanos. Es porque el Señor los llamó esta noche para que estén aquí y reciban ese manantial de agua viva que está en su palabra, que está en la alabanza. Pero mis hermanos, yo les digo algo. Usted muchas veces va a querer buscar la palabra y se va a aburrir. Se va a aburrir y va a decir, ay, no le entiendo. ¿Por qué? Porque va a querer analizar con su propia mentalidad, con su propio criterio. Pero el Señor muchas veces nos habla en su palabra y tenemos que interpretar. ¿Y cuál es el intérprete entre nosotros y la palabra? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hemos vivido en esta noche. Amén. Entonces, usted ya tiene el Espíritu Santo. Cuando llegue a su casa, ese mismo Espíritu Santo lo tiene que volver a activar. Lo tiene que volver a activar. Pero muchas veces llegamos directo, doblamos rodillas. Ya, fin de la oración. El Señor me dijo esta palabra. Ya, a dormir. Así lo hacemos, mecanizado. Y mis hermanos, el Señor es experto en crear Él los momentos. Nosotros tenemos que llamar la atención del Espíritu Santo. No es nomás aquí abrir la palabra. No es nomás abrir la palabra. Tenemos que buscarlo, adorarlo. En el Salmo 34 nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese es el primer tips que usted debe manejar todos los días y todos los momentos de la oración. Tener la alabanza en su boca. Ahora es más fácil. Agarramos nuestro teléfono, buscamos una canción y ahí empezamos a adorar. Bueno, yo lo hago así. Más que todo en la noche, agarro una alabanza que me haga entrar ahí en la presencia del Señor. Pero si usted está todo el tiempo hablando del Señor, no va a ser necesario también que haga un protocolo. No, primero alabanza, después oraciones, palabras. No, cada día el Señor te va a hacer vivir de una manera diferente, ¿o no? ¿El Señor es mecánico? No es algo mecanizado. Él fluye como quiere fluir. Amén. Entonces ya saben, mis hermanos, bendecir al Señor en todo momento, alabarlo, glorificarlo. Y yo los invito a que sigan leyendo el Salmo 34, porque es un salmo precioso, donde nos dice que el ángel de Jehová acampa, donde nos dice que el Señor es maravilloso, es poderoso. Léanlo, mis hermanos, y van a encontrar la riqueza espiritual.
No tenemos que hacerlo, mis hermanos, de manera monótona. No hacerlo así, no. Sino dejar que el Espíritu Santo fluya. Muchas veces hablamos y hablamos un montón y el Señor nos quería decir algo y no lo pudimos escuchar. No lo pudimos escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ser los protagonistas de nuestra propia oración. Queremos ser los protagonistas de nuestra propia oración, ¿o no? Pedirles, ay Señor, necesito esto, otro, Padre, por favor. Y le decimos un montón al Señor, cuando muchas veces el Señor solo quiere ser adorado y exaltado. Usted tiene que decirle en todo momento, gracias Señor. ¿Así le pasó cualquier cosa? Gracias Señor. Bendecirlo, dice el Salmo 34, ¿no? Bendecir en todo momento. Si lo dejó el micro, gracias Señor. Si no alcanzó la comida, gracias Señor. Quiere que ayune. Entonces, mis hermanos, usted debe buscar siempre bendecir al Señor. Dígale a su hermano, debemos buscar bendecir al Señor en todo momento. Porque si no, nos dice en Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. ¿Qué nos dice, mis hermanos, esta palabra? Que nosotros debemos de buscar al Señor en este tiempo donde se puede dejar encontrar. Dígale a su hermano, oye, busca al Señor, dígale, pero ahí dele una palmadita. Oye, busca al Señor, dígale. Busca al Señor en este tiempo que todavía puede ser encontrado. Amén. Porque, mis hermanos, los tiempos están difíciles, muy difíciles. Y si nosotros no estamos agarrados del Señor, yo les aseguro que no vamos a poder soportar todas las pruebas que vive el mundo entero. Porque el mundo entero está gobernado por la incredulidad, donde corre a sus dioses. Corre a sus dioses, pero nosotros aquí en la casa del Señor estamos, como dice siempre nuestros pastores, estamos bajo sus alas y debemos de estar siempre aquí. Valorar que el ángel del Señor está en este lugar y que Él nos va a cuidar, nos va a sacar de toda situación si tan solo nosotros le creemos. Y nos va a alimentar de todas las maravillas, de la leche, de la miel que está en su palabra. Amén. Nos dice en Mateo 4:4, mis hermanos, porque sí es cierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aun cuando estemos viviendo cualquier dificultad, que no nos falte la palabra que sale de la boca de Dios. Y muchos decimos, pero ¿cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? Muchos decimos, no sé de qué está hablando en esta parte. Habla de hambre, pero no de comida, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Porque aquí en esta iglesia, mis hermanos, el Señor nos habla, nos profetiza a través de nuestros profetas. Y esa es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo creen? No están creyendo, parece.
A ver, la boca del Señor nos dice una palabra. ¿A través de quién? A través de nuestros profetas. Nos dice una palabra para nuestra vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No nos alimentamos de esa palabra, la dejamos pasar. Profetizo que muchas mujeres que no podían concebir, hoy van a concebir, nos dicen los profetas. Y nosotros ahí estamos mirando a ver quién dice amén. En vez de agarrar esa promesa, esa palabra que viene de la misma boca de Dios y decir, yo me la apropio, es mía esa promesa, es mía y nadie me la va a quitar. Así debemos de arrebatar el reino de los cielos. Pero lo que hacemos es dejar ir la palabra y se fue. Por allá se fue. ¿Vamos a seguir dejando ir la palabra de Dios? Entonces tenemos que tener un oído atento a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que tener? Oído atento a la palabra del Señor. Tenemos que estar atentos porque el Señor nos declaraba hoy que nos iba a liberar de todas esas cadenas de esclavitud, nos iba a sanar, que no iba a haber enfermedad en este lugar. Y tenía que haber la manifestación, pero ¿saben qué? Tenía que haber más manifestación. ¿Lo creen? Tenía que haber más. Creámosle más, mis hermanos. Creámosle. ¿Le vamos a creer? Tenemos que creerle, mis hermanos, porque si no nos vamos a quedar sin esa palabra que era para nosotros. ¿Esta palabra es para nosotros? Es para nosotros. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Muchos que hemos ido a lugares ocultos, ¿saben qué? Veníamos ahora y decía una persona, ¿saben qué? Hay muchos brujos que tienen más fe que los cristianos. Hay muchos brujos que tienen más fe que los propios cristianos. ¿Será verdad? Es verdad, mis hermanos. Ellos sí que tienen esa fe y al mal, digamos, ¿no? Pero yo digo, ¿acaso Dios no es más poderoso? ¿Y por qué no le tenemos esa fe? Porque íbamos a esos lugares y nos decían, esto te va a pasar, esta cosita, tienes que tomar esto. A ver ahí, no, aquí está tu futuro y hay una piscina y le creíamos nosotros y nos íbamos con nuestra piscina en la mano. No, hermano, tenemos que tener fe. Dígale a su hermano, tienes que tener fe. Tienes que tener fe en el Señor. Cambiar totalmente. Este año 2022, yo anhelo en mi corazón, y se los digo así en esta noche, yo anhelo que todos nosotros recibamos del Padre revelaciones en nuestras oraciones. Que todos tengamos los dones que el Señor quiere darnos. Que todos tengamos la gracia de tener un corazón agradable a Él. De que el Señor diga, esa mujer tiene la hermosura de Dios. Ese varón tiene la hermosura de Dios. Yo anhelo eso de la iglesia del Señor. Ustedes también, hermanos, anhelen. Y van a ver que muchas maravillas más nos va a mostrar el Señor. Porque dice en la palabra que la gente va a estar desesperada, no va a saber a dónde ir, a dónde acudir, los hospitales colapsados. Y aquí se tiene que levantar los guerreros del Señor. Pero si no hay palabra, no hay oración, no hay alabanza, no hay el clamor, no va a suceder nada. No va a suceder nada.
Entonces esta noche, mis hermanos, nos dice el Señor, levántense. A ver, levántense los guerreros del Señor. Levántense, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Bendigamos al Señor. Digámosle, Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche porque tú eres maravilloso. Tú eres poderoso. Y hoy yo te pido, Señor, que actives la fe de mis hermanos. Que actives todas las cosas maravillosas para este cuerpo de Cristo, Señor, que tú quieres. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que dejen el mundo atrás, que dejen la vanidad, Señor, que dejen todo de sí mismo, que se vuelvan ese polvo que tú quieres para levantar esta generación, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que nos perdones por tanta incredulidad que nos ha ganado, porque tú muchas veces nos has dicho a través de tus profetas que vamos a ser grandes, que vas a utilizarnos para sanar, para liberar, pero muchas veces no te hemos creído, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te decimos, aquí estoy, Señor. Aquí está tu siervo, Señor. Habla que tu siervo oirá, dígale. Padre, habla que tu siervo oirá. Y hoy se destapan los oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Y que toda palabra que sale de tu boca, Señor, no vuelva vacía. Toda palabra no va a volver vacía, Señor. Y muchas personas llegarán a este lugar para buscarte, Señor. Y ahí vamos a estar nosotros, Señor, para mostrar un Jesús vivo que sana, que libera y que restaura, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Nos declaramos renovados, Señor. Renovados y listos para seguir batallando. Amén.